En este domingo 21 de abril de 2013 le doy la más cordial bienvenida al informativo semanal de Magnificat Televisión, dedicado a ofrecer noticias sobre la Iglesia. De una vez comenzamos con los titulares de nuestras noticias. El sábado pasado, el Papa Francisco ha anunciado que creó un grupo de 8 cardenales de distintas partes del mundo para asesorarle en el gobierno de la Iglesia y en la reforma de la Curia Romana. Una asociación de sacerdotes llamada Los Curas Rebeldes, nacida en Austria pero que está presente en varios países del mundo, ha advertido a su santidad el Papa Francisco que si no acepta reformas tales como el sacerdocio femenino o la aceptación del divorcio, muy pronto puede perder su popularidad. La Congregación para la Doctrina de la Fe se reunió con las responsables de las religiosas norteamericanas y les ha dicho que el Papa Francisco mantiene las mismas sanciones que le fueron impuestas durante el pontificado de Benedicto XVI. El cardenal Rouco, arzobispo de Madrid, el lunes pasado criticó al gobierno español por no cumplir las reformas de la ley respecto al aborto y a la familia. Ese mismo día, el presidente de gobierno español, Mariano Rajoy, se reunía en un ambiente de cordialidad con su santidad el Papa Francisco. Un estudio sociológico norteamericano demuestra que los creyentes, por lo menos, somos 2 veces más generosos que los ateos a la hora de dar ayuda a los necesitados. El Papa Francisco ha constituido una comisión de 8 cardenales de todas partes del mundo para asesorarle en el gobierno de la Iglesia y para estudiar un proyecto que revise la Constitución Apostólica Pastor Bonus referida a la Curia Vaticana. El grupo está formado por cardenales de los 5 continentes, entre ellos el presidente del Gobernatorato del Estado de la Ciudad del Vaticano, cardenal Giuseppe Bertelo, el arzobispo emérito de Santiago de Chile, cardenal Francisco Javier Errázuriz, el arzobispo de Bombay, cardenal Oswald Gracias, y el arzobispo de Múnich, cardenal Reinhard Marx. También figuran entre los 8 cardenales nombrados por el Papa para esta comisión el arzobispo de Kinshasa, República Democrática del Congo, cardenal Loren Moswengo, el arzobispo de Boston, cardenal Son O'Malley, el arzobispo de Sydney, cardenal George Pell, y el arzobispo de Tegucigalpa, cardenal Rodríguez Maradiaga, con función de coordinador. El obispo de Albano, Italia, monseñor Marcello Semeraro, participará en la comisión con la función de secretario. Según informó la Secretaría de Estado, Francisco tomó la idea de una sugerencia emitida por los cardenales durante las congregaciones generales, las reuniones previas al cónclave. En estas congregaciones celebradas en el Vaticano, los cardenales de todo el mundo expusieron sus ideas en referencia a las necesidades de la Iglesia. El Vaticano ha informado que la primera reunión del grupo al completo se ha fijado entre los días 1 y 3 del próximo mes de octubre, y Francisco ya ha entrado en contacto con todos los cardenales considerados en la comisión. La Constitución que propone revisar el Papa es la Pastor Bonus del Beato Juan Pablo II, que data de 1988 y rige todo el funcionamiento y jerarquía de la Curia Romana. En ella se hace referencia a los dicasterios y su modo de proceder, las reuniones de cardenales, el estudio de las cuestiones organizativas y económicas de la sede apostólica, las relaciones con las iglesias particulares, las visitas ad limina y la índole pastoral de la actividad de la Curia Romana. Los Curas Rebeldes, una asociación de sacerdotes nacida en Austria pero que está presente en varios países del mundo, ha advertido claramente a su santidad el Papa Francisco: o hace pronto reformas o perderá su popularidad. Según ellos, si el Papa Francisco no acomete la modernización de la Iglesia, los católicos, decepcionados, la abandonarán en masa. La insatisfacción ha llegado hasta el núcleo, incluso hasta las capas más leales que van cada domingo a la Iglesia, advierte en una entrevista Helmut Schüller, portavoz del grupo de curas austriacos que en 2011 se rebeló contra el Vaticano. La llamada Iniciativa de Párrocos publicó en junio de 2011 un manifiesto en el que, ante el rechazo de Roma a una reforma hace tiempo necesaria, se declaraba obligada a seguir su propia conciencia y actuar independientemente de los dictados del Vaticano. Apoyar la ordenación de mujeres y casados, dar la comunión a todos los fieles de buena voluntad, incluso a divorciados, y permitir que también los laicos prediquen la palabra de Dios.
son algunas de las desobediencias a las que se comprometió un grupo de curas que hoy suma ya 430, el 14% del total del clero austriaco. Dicen tener el apoyo de unos 1000 sacerdotes en Irlanda y Estados Unidos, unos 700 en Alemania, más de 540 en Suiza, contactos con Latinoamérica, en especial con Brasil y con África. Aunque Schuller reconoce que aún no está claro si el Papa quiere iniciar esas reformas, quien fuera en los años 1990 director de Cáritas Austria, sí considera que Jorge Mario Bergoglio se ha impuesto una gran presión por las expectativas. Esperamos con interés, no queremos ser maleducadamente impacientes, pero pronto tiene que haber señales, confía Schuller, porque de lo contrario puede producirse un efecto negativo. Si esa esperanza queda decepcionada, van a pasar dos cosas. Muchos se van a apartar de la Iglesia y quienes siguen queriendo cambios seguro que van a endurecerse, asegura. Los superiores de la Congregación para la Doctrina de la Fe se han reunido con la presidencia de la principal asociación de monjas norteamericanas para informarles, entre otras cosas, que el Papa Francisco mantiene las mismas sanciones que antes ya se les había impuesto. En un comunicado de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el prefecto Monseñor Müller ha subrayado la enseñanza del Concilio Vaticano II sobre la importante misión de los religiosos para promover una visión de la comunión eclesial fundada en la fe en Jesucristo y en las enseñanzas de la Iglesia, como ha sido fielmente enseñada a través de los tiempos bajo la guía del Magisterio. Monseñor Müller ha hecho también hincapié en que tanto la Conferencia de Superiores Mayores como la Asociación de Religiosas existe para promover los esfuerzos comunes entre los institutos miembros, así como la cooperación con la Conferencia Episcopal local y con los obispos en particular. Por esta razón, dichas conferencias se constituyen y permanecen bajo la dirección de la Santa Sede. El 18 de abril de 2012, la Congregación para la Doctrina de la Fe publicó una amplia evaluación doctrinal dirigida a la Conferencia de Superioras Mayores de Religiosas Estadounidenses, en la cual se denunciaba su situación doctrinal y pastoral grave y se anunciaba la intervención del organismo. Por último, Monseñor Müller ha informado a la presidencia de las religiosas de que había discutido recientemente la evaluación doctrinal con el Papa Francisco, que ha reafirmado las conclusiones de la misma y el programa de reforma para esta conferencia de superiores mayores. En el discurso inaugural de plenaria de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal Rouco y arzobispo de Madrid criticó al gobierno español por la pasividad al no reformar la ley sobre el aborto y la familia. El cardenal Rouco ha afirmado que persiste la crisis económica con su cortejo de paro y de falta de medios para hacer frente a los compromisos contraídos en la adquisición de viviendas o a la debida atención a los ancianos y a inmigrantes. Persiste la desprotección legal del derecho a la vida de los que van a nacer y persiste una legislación sobre el matrimonio gravemente injusta. Persiste la ausencia de desprotección adecuada para la familia y la natalidad, en especial para las familias numerosas. El prelado ha añadido que la calidad de la enseñanza sigue dejando mucho que desear, siendo así que de ella depende en tan gran medida el futuro de la sociedad. En relación a las relaciones entre la Iglesia y la vida política, ha advertido que no es tarea de la Iglesia formular soluciones concretas y menos todavía soluciones técnicas para los problemas de orden temporal. Por eso, es legítimo el pluralismo social y político entre los católicos. Sin embargo, el pluralismo legítimo no debe ser confundido con el relativismo. El mismo día y casi a la misma hora, el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, era recibido en el Vaticano por el Papa, en la primera recepción oficial que se concedía a un líder político, pasados los actos de la toma de posesión del pontífice. La reunión, según informó el Vaticano, transcurrió en un ambiente de cordialidad. Entre otras cosas, se habló de los problemas relacionados con la economía, la familia y la vida. Rajoy regaló al Papa una camiseta de la selección española de fútbol, firmada por todos sus jugadores. El mito del buen ateo, en general y salvo excepciones, es solamente eso, un mito, al menos en lo que generosidad se refiere. Así lo demuestra un estudio norteamericano. Los creyentes dan por lo menos 2 veces más limosna. Con motivo de la temporada de impuestos en Estados Unidos, la casa de sondeos Barna ha publicado un estudio sobre donaciones y generosidad.
Han preguntado ¿quién no ha hecho ningún donativo en los últimos 12 meses? El resultado es un 1% de los cristianos evangélicos, un 13% de los norteamericanos, un 20% de los ateos, agnósticos y sin religión, un 27% de los norteamericanos con religiones no cristianas. El estudio mide también cuánto donaron los encuestados a lo largo de un año, cifras a partir de aquellos que donaron algo. El 20% de los norteamericanos donó menos de $100, el 40% de los norteamericanos ateos, agnósticos y sin religión donó menos de $100, así el norteamericano sin religión es el doble de tacaño que el norteamericano medio. Otro ejemplo puntual, centrado en una campaña concreta, es el de la emergencia tras el terremoto de Haití, cuando por primera vez se organizó una campaña global de recogida de fondos con la etiqueta de no creyentes. La campaña, con centro en Inglaterra, convocada por el activista ateo Richard Dawkins y 17 entidades militantes de Reino Unido y Estados Unidos, dirigida al menos a los 61 millones de no religiosos de ambos países, consiguió solo $500.000. Por el contrario, la campaña de Haití de la entidad católica CAFOD, la socia de Manos Unidas en Inglaterra y Gales, recaudó $7.4 millones, 4.7 millones de libras esterlinas, pese a que los católicos practicantes son apenas 1 millón en Inglaterra, Gales, junto a quizá otros 3 millones de no practicantes. O dicho de otra manera, 4 millones de católicos en Inglaterra, todo lo tibio que se quiera, recaudaron 15 veces más para Haití que 61 millones de no religiosos de Inglaterra y Estados Unidos juntos. La conclusión no pasa solo por constatar que los religiosos sean estadísticamente más generosos. También es un tema de estructura social y comunitaria, un argumento a favor del beneficio de la religión organizada. La religión crea tejido social, organizaciones, colegios, parroquias, grupos comprometidos que se reúnen y actúan. La religión organizada supera el individualismo y el egoísmo común en el occidente opulento y suscita donativos, voluntariados y los sostiene de forma estable. Nuestro comentario editorial de esta semana está dedicado al estudio norteamericano que se ha hecho sobre la generosidad de los ateos y de los creyentes. Esta semana el Santo Padre Francisco ha tenido al menos 2 intervenciones que merece la pena destacar. Una de ellas ha sido a través del prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Monseñor Müller, que en la reunión que ha tenido con el directorio de la principal asociación de monjas norteamericanas les ha dejado claro que la línea de trabajo con esa asociación sigue siendo la misma que la que mantuvo, que la que puso el Papa Benedicto, es decir, tienen que revisar sus estatutos y ponerse de acuerdo con los obispos norteamericanos para que todo lo que hacen sea siempre fiel a la doctrina de la Iglesia. Creo que es una muy buena noticia. Y luego, por otro lado, en una de las homilías diarias, el Papa, también en la misma línea que Benedicto XVI, ha dejado claro que el Concilio Vaticano II, tiene que ser interpretado en continuidad con el anterior magisterio de la Iglesia y no una interpretación de ruptura con lo anterior. Repito, creo que son 2 muy buenas noticias. Pero no quiero centrar este comentario en estas 2 cosas, por importantes que sean, sino en algo que seguramente puede pasar desapercibido para la mayoría. Un estudio científico, un estudio sociológico hecho en Estados Unidos, pero con datos de otros países, sobre todo de Inglaterra, ha puesto de manifiesto la enorme diferencia que hay a la hora de ser generosos con los donativos económicos entre creyentes y no creyentes. Al menos el doble de generosidad por parte de los creyentes que con respecto a los no creyentes. Incluso en algunos casos ese índice llega a las 15 veces más generosos los creyentes que los no creyentes, como se puso de manifiesto en Inglaterra con el dinero recogido para ayudar a las víctimas del terremoto en Haití. Y esto, ¿por qué me parece importante? Porque llevamos
no sé cuántos años, pero yo creo que son varias décadas ya, siendo martillados con una tesis. Para hacer el bien no hace falta tener fe. Para ser una buena persona, para tener un corazón generoso, solidario, comprometido con la gente que sufre, comprometido con la naturaleza, no hace falta tener fe. Se puede ser bueno sin ser creyente y, desde luego, a donde quieren incidir especialmente es se puede ser bueno sin ser cristiano e incluso se puede ser bueno sin ser católico. Esta es una tesis que incluso muchos de los propios católicos, de los propios cristianos, la han aceptado como verdadera. Se puede ser bueno sin ser católico. Es verdad, naturalmente que es verdad, que existen personas muy buenas que no tienen fe y que existen personas generosas que no tienen fe. Es decir, no se puede afirmar de ninguna manera que los únicos buenos o generosos o comprometidos con los sufrimientos de los demás son personas cristianas o personas católicas. Eso jamás lo podremos afirmar simplemente porque no es cierto. Pero en líneas generales, y eso es lo que pone de manifiesto este estudio sociológico, el tener fe es fundamental a la hora de tener una motivación que te ayude a ir más allá de ti mismo. De tal forma que, aunque sí que existen los buenos ateos, es decir, aquellos ateos, aquellos no creyentes que tienen ese nivel de generosidad, la inmensa mayoría de ellos viven centrados, encerrados en sí mismos y en sus propias necesidades. Repito, no todos, pero sí la mayoría. Insisto, esto no es una opinión, esto es la constatación de un estudio científico que han llevado a cabo nada menos que a la hora de ver cómo se desgravaban de la hacienda norteamericana los contribuyentes en función de su fe, es decir, cuántos donativos habían hecho aquellos que eran cristianos, sobre todo los católicos, y cuántos donativos habían hecho los que se declaraban a sí mismos como ateos, como no creyentes. Y esto, que hace referencia a este punto concreto de la ayuda a los necesitados, vale para el resto de las cosas de la vida. Es del más elemental sentido común. Cada uno de nosotros tiene lo que tiene a nivel cultural, a nivel de capacidades humanas, a nivel de generosidad también, a nivel de la capacidad de pensar en el otro, a nivel de aguantar los problemas de la vida. Cada uno tiene lo que tiene, genético y adquirido, cada uno tiene el nivel que tiene. No me cabe ninguna duda que habrá ateos que tengan un nivel muy alto, muchísimo más alto que creyentes que por el contrario tendrán un nivel muy bajo, y habrá creyentes que tengan un nivel humano muy alto comparado con ateos que tienen el nivel más bajo. Lo que sucede es que el ateo tiene la ayuda de fuera que tiene, es decir, ninguna, porque al no creer en Dios, al no creer en una fuerza externa a él, que tiene un poder sobre él, que tiene la capacidad de reclamarle y exigirle algo, se queda simplemente con el propio nivel que él tiene, su nivel de solidaridad, su nivel de generosidad a la hora de cumplir con sus compromisos, su nivel de respeto a unos valores que además son los valores que generalmente él mismo se da, o su nivel de aceptar los problemas de la vida. El creyente tenga un nivel de base inferior, igual o superior al del ateo, el creyente no está nunca solo. Hay fuera de él alguien al cual él ha colocado en el primer lugar de su vida. A esa persona que es Dios, el creyente le reconoce unos derechos sobre su propia vida. Ese Dios, esa persona externa a cada uno, al yo, esa persona externa es la que continuamente te está exigiendo y naturalmente también te está dando la fuerza para que lleves a cabo aquello que te exige. Esta es la diferencia fundamental. No somos de partida por naturaleza mejores que otros, en absoluto, seguramente iguales, es decir, y si pudiera medir, cosa que no creo posible, nos daríamos cuenta de que la bondad está exactamente igual repartida. Lo que sí que somos personas que tenemos una motivación distinta. Dándole a Dios el primer lugar en la vida, le reconocemos a Dios unos derechos sobre nosotros mismos, y creer en un Dios que hace de la generosidad una condición fundamental para su seguimiento, naturalmente que va a condicionar tu vida y te va a hacer capaz, con más o menos esfuerzo según la persona, de ser generoso, es decir, de salir fuera de ti para cumplir tus obligaciones, para aceptar los problemas de la vida o para dar limosna. El mito del buen ateo, creo yo, que tiene que desaparecer. Existen los buenos ateos, quiero que quede claro, existen.
y no creo que sean pocos, pero desde luego, si eres creyente, la posibilidad de hacer el bien, aunque eso no esté en contra de hacer también el mal, porque también los creyentes hacemos el mal y nunca decimos que no lo hacemos, al contrario, en nuestras reuniones, por ejemplo, en las misas empezamos reconociendo que somos pecadores. Pero el hecho de que hay alguien que te pide hacer ese bien y que tú le reconoces derechos sobre ti, eso te estimula a hacer ese bien. El mito del buen ateo, el mito del buen salvaje, tiene que acabar. Existen, pero son más bien pocos. Y ahora la ciencia lo confirma. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Y por último, un resumen de otras noticias también importantes que han tenido lugar en esta semana en nuestra Iglesia Católica. Queridos hermanos y hermanas, en el credo confesamos nuestra fe en Cristo que subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. ¿Qué significa esto para nosotros? Ya al comienzo de su subida a Jerusalén, Jesús también ve esta obra subida al cielo con la que culmina su éxodo de esta vida, pero sabiendo que la vuelta a la gloria del Padre pasa por la cruz, por la obediencia al designio divino de amor por la humanidad. También nosotros hemos de saber que entrar en la gloria de Dios exige la fidelidad cotidiana a su voluntad, a una costa de sacrificios y del cambio de nuestros programas. El íntimo coloquio de Jesús con el Padre antes de la pasión nos enseña además cómo la oración nos da fuerza de ser fieles al proyecto de Dios. Después Jesús asciende a los cielos bendiciendo, un gesto sacerdotal para mostrar que desde el seno del Padre intercede siempre por nosotros. Él nos ha abierto el paso para llegar a Dios y nos atrae hacia Él, nos protege, nos guía e intercede por nosotros. Mirar a Jesucristo que asciende a los cielos es una invitación a testimoniar su Evangelio en la vida cotidiana con la vista puesta en su venida gloriosa definitiva. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular al grupo de la Arquidiócesis de Mérida, con su pastor, Monseñor Baltasar Enrique Porras Cardoso. Así como a los venidos de España, Argentina, Panamá, Venezuela, México y otros partidos latinoamericanos. Contemplemos a Cristo sentado a la derecha de Dios Padre para que nuestra fe se fortalezca y recorramos alegres y confiados los caminos de la santidad. Muchas gracias. El Papa Francisco ha escrito una carta a los obispos de Argentina en la que, una vez más, sorprende su estilo directo y su sentido del humor. En el breve documento escrito en español se entrevé todo un programa de gobierno. Sugiere a los obispos que adopten una actitud misionera y no dejen que la Iglesia enferme mirándose a sí misma. Además les dice que prefiere 1000 veces una Iglesia accidentada por los problemas que pueda provocar esa apertura hacia los demás antes que una Iglesia enferma. El Papa bromea y se excusa de no poder asistir a la reunión por compromisos asumidos hace poco, refiriéndose a su elección como Papa. Entre las sugerencias que realiza a los obispos argentinos destaca la petición de que empleen el documento de Aparecida como marco de referencia para su acción pastoral. Pocas horas después de ser elegido, el Papa Francisco pidió al cardenal José Policarpo, patriarca de Lisboa, que consagrara su pontificado a la Virgen de Fátima. En abril, los obispos portugueses celebraron su asamblea plenaria y acordaron realizarla todos juntos. El acto estará presidido por el presidente de la Conferencia Episcopal Portuguesa el próximo 13 de mayo en el Santuario de Fátima. Los obispos han invitado también a los peregrinos a esta consagración del servicio pastoral del Papa. La unión hace la fuerza y para conseguir que los jóvenes de Oriente Medio trabajen unidos por la paz sin importar la raza o la religión, Signis organiza allí su Congreso Mundial 2013.
La principal organización mundial de medios de comunicación de inspiración católica organiza este ambicioso encuentro del 20 al 23 de octubre en Beirut. El lema elegido es Medios para una cultura de paz, crear imágenes con la nueva generación. Es la primera vez que se reúnen en Oriente Medio. Este congreso puede promover la paz y atraer a la gente joven porque el Líbano está lleno de juventud. Los jóvenes no son como nosotros los mayores, son espontáneos, creativos, están llenos de energía y esta energía es la que la Iglesia necesita. Líbano ha sufrido muchas guerras, falta de paz. Se ha trabajado mucho en la reconciliación, en el diálogo y la reconstrucción de la paz. Especialmente, los jóvenes necesitan construir la paz en sus vidas. Necesitan conocer valores positivos para usar los medios y emplearlos para construir la paz, con los valores cristianos y humanos. En el Congreso participarán líderes de varias religiones y comunidades, no solo del Líbano. Muchos vienen de Egipto, Israel, Irak e incluso de Siria. El Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales apoya este encuentro. Acaba de acoger un seminario sobre comunicación para obispos de Oriente Medio y recuerda la visita de Benedicto XVI al Líbano hace un año. Me parece también importante que en esta contextualidad multicultural y multireligiosa se hable de paz, se hable de una cultura de paz y se redescubra una vez más la importancia que los medios de comunicación social tienen en la promoción de esta cultura. El Congreso Mundial Signis es un punto de encuentro para jóvenes interesados en la comunicación. Allí les ofrecen herramientas para aprender a transmitir valores a través del cine o las redes sociales. El anterior se celebró en Tailandia en 2009 y participaron más de 600 expertos. Hemos llegado así al final de nuestro noticiario semanal, pero no olvide que si quiere estar al tanto de lo que va sucediendo en nuestra Iglesia Católica, puede consultar nuestra página web de noticias y apologética católicosonline.org. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.